25 de abril del 2019. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos revisando quiénes son hoy nuestros invitados y nos acompañan Milton Luna, el ministro de Educación. Vamos a hablar sobre el inicio de clases, la falta de cupos de escolares, el recorte presupuestario, el estudio para el otorgamiento de uniformes, de alimentación, la capacidad de la infraestructura de los centros educativos. Lo vamos a examinar. También nos acompañará José Hidalgo, el director general de Cordes. Vamos a revisar las cifras de desempleo, la reducción del empleo adecuado, qué reformas laborales se hacen imprescindibles y también la afiliación al Seguro Social. Estará hoy en nuestros estudios además Byron Pacheco, el prefecto electo de Cañar por el PSC, en alianza con el movimiento Juntos por Cañar. La deuda del gobierno a las 24 prefecturas del país bordea en unos 350 millones de dólares. Los GATS se reunieron con el presidente Moreno el pasado martes. Lo acordado lo vamos a revisar también. Y a pocos días de la renovación de autoridades en la Asamblea, el presidente Lenín Moreno se reunió de forma privada en el Palacio de Carondelet con dirigentes de su movimiento político. Algunos asambleístas ya hablan de actuar como independientes. Alianza País podría verse en aprietos para mantener la presidencia de la Asamblea. A la cita con el presidente Lenín Moreno acudieron los dirigentes del movimiento Alianza País y los coordinadores del bloque oficialista en la Asamblea Nacional, que a días de las elecciones de las nuevas autoridades se muestra dividido por diferencias internas. Simplemente vamos a conversar con los compañeros que hoy han tenido algún tipo de contradicciones, pero el bloque no está roto. Pero las votaciones se evidencian lo contrario. Bueno, debe haber criterios que tendrán que justificar algunos de los que votaron no con el resto de compañeros de país. Dos legisladoras que pertenecían al morenismo aclararon que su actuación en el Pleno no responderá a la línea de Alianza País. Que no pertenezco a ningún subbloque. Yo soy una asambleísta independiente, asambleísta manabita y sobre todo sin recibir órdenes ni presiones de nadie. Yo voy a actuar con independiente, con criterio propio y respondiendo a mis convicciones, principios y al pueblo ecuatoriano. La disidencia oficialista podría aumentar en caso de no existir cambios en la conducción política, advirtió así esta legisladora. Si es que no se hacen correcciones a tiempo, muchas personas se desafiliarán, se irán del movimiento Alianza País, dejarán las filas porque no se sienten satisfechos con lo que está haciendo el movimiento. No hay un movimiento en la calle, no hay un movimiento con la gente. Después de la reunión en Carondelet, la ministra del Interior aclaró la decisión del movimiento oficialista respecto a la designación de las autoridades de la función legislativa. Le puedo garantizar que el movimiento País, incluidos nuestros aliados, los aliados políticos, los aliados ideológicos, los aliados programáticos, vamos a llegar sólidos y con una candidatura única para la presidencia de la Asamblea. A la cita en el Palacio de Gobierno asistió también la ex vicepresidenta María Alejandra Vicuña, investigada por la justicia, pero al percatarse de la presencia de la prensa, evitó ser filmada. Los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. ¿Qué tal, Lenín? Buen día, ¿cómo te va? Muy bien, Steffi, buenos días con todos quienes nos acompañan a esta hora. Ya se encuentra con nosotros en los estudios de la capital de la República Milton Luna, ministro de Educación. Ministro, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo está, don Lenín? Durante la inauguración del año lectivo 2019, en el que casi 2.3 millones de alumnos iniciaron clases en la región costa, el presidente de la República, Lenín Moreno, indicó lo siguiente. Escuchémoslo. No podemos querer únicamente deslumbrar a un país con realidades que son maquilladas. Este gobierno habla de la verdad, por más dolorosa que ésta sea. Este año atenderemos con uniformes y alimentación escolar a los alumnos que más lo necesitan. Lo haremos luego de un estudio responsable de las condiciones educativas y sociales, como la edad, por ejemplo. Ministro, ¿qué significa esto? ¿Que quienes menos necesitan alimentación y uniformes no lo van a recibir? La verdad es que los parámetros que se han adoptado desde años anteriores continúan, por lo tanto los servicios que presta el Estado respecto a alimentación escolar, respecto a textos escolares y a uniformes se mantienen de manera similar. Entonces, ¿cuál es el estudio responsable al que hacía referencia el presidente y cuál es la finalidad del mismo? La idea básica es
que los recursos que maneja el Estado para este y otros propósitos necesariamente tienen que ser mejor canalizados y mejor invertidos. Por ejemplo, para el caso de textos escolares, definitivamente para el mes de septiembre, para darle una noticia que ya la dimos de manera previa, vamos a tener nuevos textos escolares, pero la variación no va a ser en el número de textos y hacia quienes irán dirigidos, porque serán dirigidos a las mismas personas, sino la variación será en los contenidos, serán mejores textos escolares. ¿Van a ser reformados? ¿Se les va a quitar esa parte de adoctrinamiento que se impuso durante el régimen anterior? Por supuesto. El propósito fundamental que estamos en este momento desde el Ministerio de Educación, con instrucciones del Presidente de la República, es la idea de una nueva escuela. Y esta nueva escuela implica precisamente la formación integral de las personas. Parte de esa formación integral necesariamente es que estas personas, por ejemplo, en estudios sociales y a través de los textos, tengan las suficientes capacidades y destrezas para desarrollar el pensamiento crítico, lo que significa que pueda esa persona con información, con la metodología suficiente, poder discernir la realidad y tener frente a esa realidad un sentido crítico que corresponda precisamente a una persona que obviamente está viviendo en un mundo tan complejo como es este del siglo XXI. En algunos foros se habla sobre la necesidad de retomar materias que fueron eliminadas durante el gobierno anterior, urbanidad, cívica, educar en valores. ¿Eso lo contempla el Ministerio de Educación o sencillamente es un asunto superado? Nuevamente, la formación integral es una formación que combina de una manera diáfana y permanente la formación, por ejemplo, en materias duras, las denominadas ciencias física, matemáticas y otras muy importantes como lenguaje, pero combinadas con otras que le dotan efectivamente al ser humano de valores. Es decir, no podemos solamente tener buenas personas técnicas, sino técnicas honestas. No solamente podemos tener personas que desarrollen unas capacidades del desarrollo del pensamiento lógico, sino también de una serie de actitudes importantes como la solidaridad o como destrezas importantes en términos de su actitud frente a la sociedad, seres humanos y sobre todo, diría yo, ciudadanos responsables. Entonces esto definitivamente es un cambio paradigmático importante y es el esfuerzo que estamos haciendo para tener esta formación integral de estas personas. Integral, pero al mismo tiempo críticas y comprometidas sobre todo con la realidad que les toca afrontar. Este cambio, la incorporación de estas materias, ¿para cuándo, ministro? De hecho, no es un nuevo cambio de materias. Por ejemplo, historia va a continuar, sino que se va a profundizar y serán más bien los contenidos y las didácticas las que se modifiquen. Ese creo que es el mensaje central. Materias como cívica, por supuesto, tendrán que ser reforzadas en términos de estudios sociales y estudios cívicos y de formación ciudadana. Entonces, eso debe con firmeza, por supuesto, tener el país, este es un anhelo del Presidente de la República, que estos temas sean profundizados y desarrollados, en este caso, por los estudiantes y obviamente por los profesores que deben también estar suficientemente capacitados para esta labor. Ahora, con el inicio de clases vino un problema que ya es común. Veamos de qué se trata. Decenas de padres de familia se aglomeraron en la entrada del distrito educativo Leonidas García, ubicado en el noroeste de Guayaquil, exigiendo un cupo en las instituciones fiscales. Desde el mes de enero, viniendo todos los días, me dicen, venga en quincena, venga para fin de mes, venga en febrero.
Ellos recibieron un turno para ser atendidos, luego de que la subsecretaria de Educación aseguró que se respetaría el proceso. Y el día de mañana absolutamente todos los estudiantes que fueron censados van a ser ingresados a la institución. Sin embargo, llegaron al distrito y no obtuvieron respuesta. Pero nos acercamos, nos dicen que no hay cupos, entonces ¿cuál es el chiste? Estos videos aficionados mostraban el caos en otros distritos de Guayaquil, como en el Amarilis Fuentes, provincia de Bolívar y Juan Montalvo. Se pidieron cupos desde enero, estamos terminando abril y no los tienen. Se ofreció resolver el problema el martes para el día siguiente. Ayer fue miércoles y todavía no había cupos. ¿Qué es lo que está pasando, ministro? No es que no existen cupos. Todos los niños y niñas y jóvenes del país tienen garantizado su ingreso universal a la educación. Todos tienen cupos. El punto fundamental es que el proceso de inscripción para esos cupos se realizó ya desde el mes de noviembre hasta el mes de febrero. Y del mes de febrero en adelante tuvimos ya un 90% de inscritos. Por ejemplo, en la región Costa, que tiene alrededor de 1.800.000 personas, niños y jóvenes que se inscriben en el sistema educativo, de esos alrededor de 1.700.000 ya estaban precisamente inscritos en el sistema educativo. Aquí se produce un fenómeno que los que logran inscribirse copan determinado tipo de instituciones y sobre todo son las instituciones emblemáticas. Hay un rezago en este caso de personas que por A, B, Z circunstancias no van a su debido momento. Imagínense, de noviembre a febrero son algunos meses. De alguna manera es parte de este sentido, de esta cultura ecuatoriana, de dejar para el final las cosas. Por una parte. Por otra parte, también se produce otro fenómeno que es el traslado. Los padres de familia se abre desde el mes de febrero en adelante este derecho a moverse de una institución a otra, que esté cerca a su casa, en fin. Se aceptan esas inscripciones y prácticamente un 80% de esas solicitudes fueron procesadas en esos meses. Quedaron obviamente rezagos también. Ahora, lo que sucede finalmente es que en estos días hay un remanente, pero prácticamente el 97% de la población, es decir, más de 1.700.000 estudiantes del régimen Costa están ya en sus establecimientos educativos. Lo que no significa todo esto que existan problemas, y efectivamente ahí los estamos evidenciando. De estos problemas hay varios que tienen que ser entendidos, comprendidos, y yo tengo la obligación de informar. Sí, ciertamente ha habido problemas en la plataforma, van a ser corregidos, estamos pidiendo los informes correspondientes. Hay y ha habido problemas de tipo operativo, tanto a nivel central cuanto a nivel de los distritos. Estos estoy pidiendo los respectivos informes y haremos una auditoría y efectivamente tomaremos las decisiones de sanción correspondiente para que esto no vuelva a suceder. Y finalmente, tal vez lo más importante, pedir a los padres de familia, por ejemplo, que ha sucedido en estos días, que quieren traslados. Ya tenían sus cupos, pero quieren traslados a las instituciones emblemáticas o a instituciones que ellos confían. Y en esas instituciones, en esas no hay cupos, pero en otras instituciones hay suficientes cupos. Es decir, hay un pedido y ayuda a los medios de comunicación que nos ayuden a sensibilizar, en este caso, a los padres y madres de familia, para que concurran dentro de sus circuitos efectivamente al cupo que se les va a asignar o que ya lo tienen. Claro, pero con también esto hay padres vamos a que tienen 3 hijos y cada hijo lo han puesto en un colegio distinto. Por ejemplo, también se ofreció sectorización docente y esta no se cumple todavía, ministro. Los fallos, ¿sí? Los errores como que se van acumulando, ¿no? No solo acumulando, digamos, yo creo que esto es efectivamente una acumulación de mucho tiempo. Se están haciendo correctivos, pero es lo que les señalaba. Reconocemos efectivamente que en la plataforma, porque todo esto es un sistema informatizado, han existido determinado tipo de errores que en este tiempo han sido corregidos en el camino, pero que tienen que ser efectivamente, seriamente que ser corregidos de aquí en adelante.
Esto no puede volver a suceder en el país y de hecho estamos tomando las decisiones respectivas para que se presenten los informes y como le he indicado, aquí van a existir procesos que tienen que ser afinados en términos técnicos para toda la parte informática, pero también hay problemas de corte operativo, es decir, algo sucedió en términos ya del aparato del sistema educativo que no funcionó adecuadamente en su debido momento. En otras palabras, y que se lo sancione, ministro, ¿no? Por supuesto, vamos con un debido proceso, con un informe, con una auditoría respectiva, vamos a realizar esta labor. Pero de hecho, reitero lo siguiente, todos los niños y niñas de la costa y de Guayaquil en particular tienen sus cupos. Los padres de familia, por favor, ya en los establecimientos emblemáticos no hay cupos. Concurran a los otros establecimientos donde hay suficientes cupos para todos y todas. Milton Luna, ministro de Educación, gracias por venir a Contacto Directo. Vamos a una pausa y cuando regresemos estará José Hidalgo, el director general de Cordes. La última cifra del INE, cae el empleo adecuado. Son imprescindibles reformas laborales para impulsar el empleo. Lo analizamos al volver. Quédese en nuestra sintonía. José Hidalgo, director general de Cordes, bienvenido a Contacto Directo. Gracias, Stephanie. Buenos días. Buenos días también. Hace poco el INEC difundió los resultados de la encuesta nacional de empleo, desempleo, subempleo, que mira el mercado laboral hasta marzo del 2018 y hasta marzo de este año. Las novedades: bajó la tasa de empleo adecuado, o sea que los que trabajan 40 horas a la semana o ganan el salario mínimo o más, esa disminución significó unos 260,000 empleos adecuados al año. Eso en relación a años pasados, ¿qué nos indica? Bueno, lo primero que estamos viendo es que continúa el deterioro en el mercado laboral, e insisto en este término de continúa porque es un fenómeno que no se está viendo exclusivamente en el último año. De hecho, si es que revisamos las cifras del INEC, que son comparables desde 2007, si es que vemos la cifra de marzo de 2014, cuando el empleo adecuado para un mes de marzo presenta la tasa más alta, y la comparamos con la de marzo de 2017, hay una caída de 7 puntos en el empleo adecuado en esos 3 años. Entonces, lo primero que habría que dejar claro es que es un deterioro que ya se viene viendo desde hace algunos años y que quedó en evidencia con el fin de la bonanza petrolera, que permitía mantener un modelo económico basado en un crecimiento permanente del gasto público, que a su vez generaba puestos de trabajo en gran parte justamente en el sector público. Pero que aguantó hasta 2014, porque ¿por qué las cifras empiezan a caer desde el 2014 con sus peores pronunciamientos en los siguientes años? Justamente, en mi opinión, esto se debe al fin de la bonanza petrolera. Entonces, una vez que el gobierno ya no tiene los recursos suficientes para seguir inyectando a la economía tanta plata que movilizaba, yo diría ficticiamente, la actividad y generaba puestos de trabajo en el sector público y en empresas dependientes del sector público, entonces se ve que la normativa laboral y que el ambiente laboral en el país no es favorable para la contratación del sector privado, en un modelo en el cual justamente el sector privado es el encargado de tomar la posta, digamos, al sector público y ser el que dinamiza la economía. Y en ese contexto entonces ya entra el tema de la normativa laboral, de por qué los empresarios en la actualidad tienen tan pocos incentivos para contratar a empleados. Y así como bajó el empleo adecuado, subió el inadecuado, es decir, las personas que trabajan por salarios que no llegan ni siquiera al salario básico o que no llegan a trabajar la jornada completa. Exacto, esa es la contracara y de hecho ese fenómeno del aumento del empleo inadecuado lamentablemente no se reduce a eso, sino que también tiene algunas expresiones adicionales. Por un lado, aumenta la informalidad. El INEC define la informalidad como a las personas que trabajan en una empresa o en un emprendimiento que no tiene RUC, pero de hecho podría haber incluso empleados informales en empresas formales y simplemente empleados que no están en la nómina. Y por otro lado, se reduce el porcentaje de los trabajadores con cobertura de seguridad social, y ese también es
es un tema sumamente grave, no solo para la sostenibilidad del Instituto de Seguridad Social, que como usted bien sabe está atravesando un momento bastante difícil, sino también porque deja a esos empleados que no tienen cobertura de seguridad social, que en la actualidad son menos del 30% del total de empleados, en una situación sumamente vulnerable, porque ante una enfermedad o ante un accidente no tienen la posibilidad de asistir justamente a hacerse tratar en un hospital del IES. Pero estas cifras, es decir, por un lado, la baja del empleo adecuado, la subida del inadecuado, usted dice, bueno, es continuidad, es un poco de lo que hemos venido viendo en los últimos años, pero ¿es solo continuidad o hay algún agravante? ¿A qué le atribuyen esas cifras? En la actualidad, obviamente, la caída entre marzo 2018 y marzo 2019 puede adjudicarse en parte, obviamente, a la situación económica que está atravesando el país, que se explica a su vez en buena parte por la corrección fiscal que el actual equipo económico está llevando adelante. Yo creo que, si bien esto no es ningún consuelo para las personas que no tienen trabajo o que lo han perdido en los últimos meses, al menos para el futuro del país, la diferencia es importante porque ya, como insisto, desde marzo de 2014 veníamos viendo un deterioro continuo en las cifras de empleo, pero sin una corrección del modelo económico. Ahorita seguimos viendo ese deterioro, lamentablemente, porque implica, como usted señala, 260.000 empleos adecuados menos en el último año, pero al menos ya se están tomando algunos correctivos de carácter fiscal que permitirían ir retomando los equilibrios económicos básicos que necesita una economía para crecer de manera sostenible. El subempleo, que en otros años sí se ha visto alterado, esta vez no tiene mayor variación estadística, ¿eso a qué responde? Bueno, en realidad yo creo que eso también tiene que ver con un punto adicional que muestran las cifras del INEC, y es que una parte de la población económicamente activa, que son las personas que están trabajando o están disponibles para trabajar, muestran lo que se conoce como un efecto desaliento. ¿Y a qué me refiero con esto? En los últimos años, la población económicamente activa había venido creciendo a tasas bastante superiores que la población en edad de trabajar. Eso significa que muchas personas que estaban en la inactividad, digamos estudiantes, amas de casa, jubilados, decidieron por A o B razones, tal vez porque algún otro miembro de su hogar perdió su trabajo, vincularse al mercado laboral. Lo que estamos viendo en los últimos 2 años es que la población en edad de trabajar crece más que la población económicamente activa, es decir, pasa lo contrario, y esto significaría que algunas personas que estaban buscando trabajo o disponibles para trabajar muestran cierto cansancio porque no han conseguido el trabajo que estaban esperando, y por lo tanto se ve este efecto desaliento. Y en ese contexto entonces lo que se ve es más bien un incremento del otro empleo inadecuado, que se refiere a personas que trabajan por un salario inferior al mínimo, menos que la jornada legal, pero que no tienen disponibilidad de tiempo para trabajar más. Ahora, entre las cifras también tenemos que el 29.2% de las personas con empleo estaban afiliadas al IES. A eso se suma un 12% más que tienen otro tipo de seguro. Pero ¿eso qué significa? Que más de la mitad de los trabajadores, del 58% hoy por hoy, no tiene un seguro. Y ahí está la responsabilidad del Estado en lo que se refiere a la seguridad social, porque no es responsabilidad de los afiliados del IES. Eso es para el IES, por más solidario que sea el sistema. Para el resto de trabajadores del país, con la responsabilidad del Estado, ¿qué está pasando? Bueno, eso es justamente un reflejo de los pocos incentivos que tiene en la actualidad el sector formal para contratar empleados, porque uno entiende que si una empresa pequeña, mediana o grande, que tiene todos los papeles en regla, contrata a una nueva persona para su nómina, entonces esa persona, entre sus derechos, va a tener una afiliación a la seguridad social. Y por lo tanto, ese bajísimo porcentaje de empleados con cobertura de seguridad social, como usted bien señala, 29%, más un 12% que tienen otros seguros como ISFA, ISPOL o seguros privados, tenemos entonces un 60%, casi un 60% del total de empleados en el país que no tienen cobertura de seguridad social, y ese porcentaje podría reducirse, es decir, el porcentaje de los que no tienen cobertura podría reducirse si es que se generan los incentivos para que el sector empresarial formal contrate a más empleados, y eso a su vez ayudaría a las finanzas de la seguridad social porque tendríamos un mayor número de aportantes. Ahora, ¿qué incentivos? Porque por un lado se habla de la necesidad de incentivos y por otro se anuncian reformas tributarias. El reporte del INEC muestra que el ingreso promedio de los trabajadores cayó en más del 6% entre marzo del 2018 a este año, pero se están planteando reformas tributarias como eliminación de exenciones, todavía está por verse cuáles, pero ¿cabe cualquier tipo de carga para los trabajadores con el argumento de que no se está afectando a los que menos ganan?
No, evidentemente una reforma tributaria en las condiciones actuales debería optar por afectar sobre todo a los que más tienen, ¿sí? Y tratar de dejar sin una consecuencia de esa reforma a las personas más vulnerables. Eso yo creo que es un principio básico de una reforma tributaria en una situación tan vulnerable como la que vive Claro, pero Ecuador. eso ya existe, es decir, con el impuesto a la renta que ya es progresivo en sí, pero luego si se va a cargar de impuesto y cuando hablan de exenciones si siguen siendo laborales, es finalmente en la cadena al mismo a los trabajadores que se les está cargando. Bueno, es que yo entiendo que las exenciones que se eliminarían serían sobre todo a nivel empresarial. No tengo un conocimiento obviamente detallado de la propuesta tributaria que vaya a enviar el Ejecutivo a la Asamblea, pero entendería que para los trabajadores, si es que se elimina alguna exención, será seguramente para los estratos más altos. El punto aquí es que yo creo que una reforma tributaria que seguramente es necesaria para optimizar el sistema tributario del país y evidentemente también para incrementar la recaudación, que es uno de los objetivos con el Fondo Monetario, tiene que estar acompañada por una reforma laboral que a su vez permita que una mayor cantidad de personas puedan vincularse con al sector privado, sobre todo en un contexto en el cual el ajuste fiscal obliga también a que el Estado reduzca la nómina. Por eso hemos visto que cerca de 12.000 personas salieron del sector público entre diciembre del año pasado y febrero de este año. Eso seguramente continuará, pero si es que no hay una reforma laboral que incentive a los empresarios a contratar nuevos trabajadores, va a ser más difícil que las personas que pierden su trabajo se vinculen con el sector privado. La opinión de José Hidalgo, el director general de Cordes, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a usted. 7:32, una pausa y al regresar, Byron Pacheco, el prefecto electo del Cañar por el PSC en alianza con el movimiento Juntos por Cañar. La deuda del gobierno en las prefecturas, deudas que en ciertas prefecturas como en Azuay sobrepasan los 55 millones de dólares. En pocos minutos de vuelta, no se vayan. Este martes los prefectos electos se reunieron con el presidente de la República donde le expusieron sus preocupaciones que el gobierno mantiene con los GATS, y es que a casi 349 millones de dólares llega la deuda del gobierno central con las 24 prefecturas del país. Las 5 provincias a las que más se les debe son Azuay con 55.3 millones de dólares, Guayas 28.6 millones, Tungurahua 27.4 millones, Manabí 26.8 millones de dólares y Pichincha 25.5 millones de dólares. ¿Desde cuándo les deben? Se lo preguntamos al doctor Byron Pacheco, prefecto electo del Cañar por el movimiento Juntos por Cañar en alianza con el Partido Social Cristiano. Buenos días. Buenos días, Lenin. Un saludo cordial a los amigos televidentes. Gracias a usted por la invitación. Efectivamente, esta deuda no nace con este gobierno, con el gobierno del presidente Lenín Moreno. Esta deuda se la viene arrastrando desde el año 2014 con el gobierno del expresidente Rafael Correa Delgado. A la fecha de hoy, la deuda llega a cerca de 350 millones de dólares. Se han firmado acuerdos y compromisos que tienen un nombre, que tienen una denominación. Se lo hizo en el 2017 y se lo hizo en el 2018. Se lo llama el FINGAT 1 y el FINGAT 2, que han sido deudas acumuladas a los gobiernos provinciales para que cumplan con sus competencias. Estas llegan al monto de 118 millones de dólares. Así es que de esos 350, 118 millones de dólares, documentos firmados que no han sido pagados a los gobiernos provinciales. Pero también hay un rubro muy importante, la devolución del IVA, que llega a cerca de 20.800.000 dólares. ¿Qué significa la devolución del IVA? De que las instituciones como el gobierno provincial, cuando pagan bienes, cuando compran servicios, también pagan IVA. Y ese IVA va al Servicio de Rentas Internas y luego el Servicio de Rentas Internas le devuelve al Ministerio de Finanzas y el Ministerio de Finanzas le tiene que devolver a los gobiernos provinciales. ¿Por qué hacer eso, Lenin? ¿Por qué esa burocracia si esa plata que nace desde el gobierno provincial nuevamente tiene que regresar a los gobiernos provinciales? Pero lamentablemente esto no sucede. Ahora, les deben por IVA, les deben por dragado, les deben por riego. ¿Por qué más les deben?
Bueno, nos deben por riego cerca de 81 millones de dólares, lo que corresponde al año 2018 y al año 2019. Riego es una de las competencias que a partir de la Constitución del 2008, el Consejo Nacional de Competencias las trasladó a los gobiernos provinciales. Esto lo tenía que hacer antes del gobierno central, esto lo tenía que hacer antes del Ministerio de Agricultura. Pero hoy el gobierno provincial no lo puede hacer a cabalidad y cumplir con los agricultores, cumplir con las comunidades, porque no existe la plata, porque no nos han pagado. Y el riego es la vida. Si es que no tenemos dinero para construir canales de riego, para mantener nuestras fuentes de captación, para cuidar el agua, ¿cómo podemos llevar los alimentos a las ciudades y al campo mismo? Así es que... Bueno, en la reunión estuvo Humberto Cholango, principal de Senagua, diciendo que van a invertir, no sé, como 60 y pico de millones de dólares precisamente en programas de riego. Pero, para dimensionar las cosas, el presupuesto anual de la provincia del Cañar es de un poco más de 8 millones de dólares. El gobierno les debe a Cañar 18.673.000 dólares, el presupuesto de 2 años, completito, un poco más. ¿Usted ya ha podido evaluar cuáles son las obras que estarían en riesgo en su provincia si no les pagan? Por supuesto, pero hablemos en términos generales de país. Existen 1.700.000 hectáreas aptas para ser regadas. Se ha llegado a poder darle riego a cerca de 1 millón de hectáreas en el Ecuador. Existe un déficit de 700.000 hectáreas que necesitan riego. En la provincia del Cañar existen 1.400 kilómetros de canales de riego. De esos 1.400 kilómetros de canales de riego, el 80% están en mal estado. Existen cerca de 161.000 hectáreas aptas para riego. ¿Cuántas están con riego? Apenas 35.000. ¿Cuántos son los beneficiarios? 12.600 ciudadanos. ¿Cuántos habitantes tiene la provincia del Cañar? 275.000. Necesitamos esos recursos. ¿Para qué? Porque con riego podemos fomentar la agricultura en el país. Con riego podemos volver los ojos al campo. Pero con el riego, que no solamente es un elemento y un componente vital e importante para el desarrollo productivo, para generar empleo, para generar producción, Doctor Pacheco, para dinamizar la economía, para evitar de que la gente se vaya del país, necesitamos un acuerdo con el gobierno nacional, que de hecho, en la reunión pasada con el presidente de la República... Les dijo que les va a pagar con bonos, les dijo que les va a pagar con bonos, con papeles. ¿Es viable? Bueno, existe un punto del que tenemos que partir. El artículo 263 de la Constitución manda para que las prefecturas hagamos nuestros planes de desarrollo provincial de manera articulada con los diferentes niveles de gobierno. Y en este caso con el gobierno nacional, con los gobiernos cantonales y con los gobiernos parroquiales. Primero, cumplimos con la Constitución. Segundo, aceptamos la invitación del presidente de la República, del Ejecutivo, de dialogar, de conversar, de hacer un esfuerzo conjunto. El Ejecutivo, nosotros las prefecturas, los gobiernos parroquiales, con un solo objetivo: trabajar por el bienestar de la gente, reducir la brecha de pobreza, mejorar el nivel de calidad de la vida de los ciudadanos. 12 compatriotas acaban de extraviarse en México, esperemos de que estén con vida. ¿Se aceptarían entonces un pago con bonos, doctor Pacheco? En el año 2005, 94 ciudadanos del Cañar perdieron la vida en la esperanza del sueño americano. Para que esta gente no se vaya, para que nuestros hermanos no se vayan, necesitan empleo, necesitan desarrollo productivo, necesitan emprendimiento, y esa es una obligación compartida entre el gobierno nacional y nosotros. Nos quieren pagar con bonos. ¿Sí lo aceptarían? Nos quieren pagar con bonos. Nuestra propuesta, que ha aceptado el gobierno nacional, es el de construir una mesa de diálogo entre el Ejecutivo con las prefecturas del país, para ver lo más conveniente, no para la institucionalidad, lo más conveniente para los ecuatorianos. Lo que nosotros requerimos es efectivo, pero estamos conscientes de que existe una dura situación económica del país. La plata debería estar allí, pero en los últimos 10 años no están aquí, está fuera del país. Se la robaron. Nosotros requerimos dinero en efectivo, pero también necesitamos acuerdos, ya no acuerdos mínimos con el gobierno nacional. Necesitamos grandes acuerdos en favor del país. Un Ecuador con desarrollo, con progreso, pero al mismo tiempo con igualdad y con inclusión. Byron Pacheco, prefecto electo del Cañar, gracias por venir a Contacto Directo. Y así concluimos esta emisión. Como siempre, a ustedes, gracias, su confianza y sintonía. Nos volveremos a encontrar el día de mañana. Hasta entonces.